frontera entre México y Estados Unidos está atravesada por conflictos de inmigración desde hace años. Pero con la llegada del actual presidente de Estados Unidos, estos conflictos se acentuaron. La frontera se transformó en un gran muro que divide y separa familias. A pesar de este panorama tan difícil, hay quienes todavía tienen esperanzas. Cecilia González es periodista y corresponsal mexicana. Reside en Buenos Aires, Argentina, desde el año 2002. Es autora de varios libros y crónicas. Participó en proyectos colectivos que retratan historias de víctimas de la violencia en México y trabajó como productora periodística en varios documentales. Ella nos contará cómo piensa y encarna estos conflictos. Esa postal que solemos ver de encuentros entre familiares con el muro en el medio, ¿es cotidiano? Es cotidiano y para nosotros los mexicanos ese muro siempre ha existido de manera simbólica. Siempre ha sido como una cuestión aspiracional, sobre todo las comunidades más pobres. Conforme también Donald Trump fue renovando y reavivando esa xenofobia y esa discriminación y racismo en contra de los mexicanos en particular y de los latinos en general, eso reactivó a colectivos que hacen actividades de uno y otro lado del muro, ya sea para juntar a familiares que no se han visto en años o para que niños de ambos lados del muro jueguen. Y digo ambos lados del muro, pero no toda la frontera hay muro. Hay partes en las que está totalmente despoblado o está el río, o hay desierto, o hay solo rejas. Entonces hay zonas en las que no hay muro, pero sí hay división. Hay división, pero sobre todo lo que hay ahí obviamente son operativos policiales en los cuales terminan asesinando o deteniendo a migrantes que pasan de manera ilegal, ¿no? Allá se llaman coyotes las personas que llevan a los migrantes ilegales, ¿no? Que cobran obviamente miles de dólares. Pero ellos conocen muy bien cuáles son las rutas, porque obviamente que para atravesar la frontera no van a ir a brincar un muro, sino van por rutas específicas. Está el sueño de cruzar el muro y tener una vida mejor en Estados Unidos. Sí, totalmente. También hay muchos ciudadanos centroamericanos que no tienen nada que perder, o mexicanos de sociedades sumamente pobres y precarizadas que la única expectativa que tienen es esa. ¿Pero por qué? Porque ya tienen a un familiar allá. Los Ángeles, por ejemplo, es la ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México. Y ahora llegó al punto en que Donald Trump termina diciendo que va a construir muros gigantes para dividir y para que no entre ningún mexicano más. Donald Trump ya construyó su muro, en realidad. Construyó su muro cultural, lo fortaleció porque reavivó, insisto, esa xenofobia que va a ser muy difícil de derribar. También hay una cuestión de lenguaje que Donald Trump ha consolidado, que es hablar de personas ilegales. Y las personas no somos legales ni ilegales. Lo que es ilegal, en todo caso, es nuestra condición migratoria. No hay mexicanos ilegales en Estados Unidos, no hay latinos ilegales. Y como mexicana, ¿cómo ves el futuro? ¿Lo ves muy desolador o ves esperanza? No tengo demasiada esperanza en el corto plazo. Mi país es un país en el que más del 50% de la población es pobre y somos 120 millones de habitantes y mucha de la población que se va a Estados Unidos es justamente por esa pobreza. Si reduce la pobreza y si hay un poco de justicia social en México, eso obviamente va a aminorar el flujo migratorio. Todo eso no implica que dejemos de luchar, o sea, seguimos denunciando, seguimos investigando. Mis colegas de México, la verdad es que esos sí se juegan la vida denunciando todo lo que pasa alrededor de los migrantes y alrededor de las desapariciones y asesinatos también de periodistas, justamente por denunciar este tipo de crímenes. También siempre, por suerte, hay gente que piensa y que tiene un pensamiento crítico y que entiende que son fenómenos que trascienden la cuestión de nacionalidades. Por eso se hacen campañas que yo respaldo desde acá, obviamente, contra las fronteras, aunque sabemos que es muy difícil, pero siempre es peor no hacer nada, porque entonces siempre decimos, si los malos nos convencen de que no hay nada para hacer, entonces sí ganaron. Son tantas las historias de vida atravesadas por los muros de la historia que conocer más es lo menos que podíamos hacer. Conectate y sé parte de las historias detrás de los muros en nuestras redes y discovery.com.